Tu matrimonio sí importa. Capítulo 1. El terreno. ¿Sobre qué terreno estamos edificando? Análisis de la sociedad. Siempre nos asombró la pedagogía de Jesús al enseñar su palabra. Su estilo narrativo, lleno de metáforas y parábolas, es una excelente forma de grabar en nuestra mente sus enseñanzas. En nuestra labor con la asociación de familia a familia, el Salmo capítulo 127, versículo 1, fue escogido como el versículo lema. Si el Señor no edifica el hogar, en vano trabajan los que lo edifican, dando a entender que todo hogar ha de ser construido y edificado sobre la base y el fundamento de la palabra de Dios. Dios es el arquitecto y el diseñador de nuestro hogar, matrimonio. Pero todo hogar, toda casa, debe ser construido sobre un terreno adecuado, tener unos cimientos sólidos y contar con unos materiales de calidad. El texto de Mateo capítulo 7, sobre el que basamos la estructura de este libro, también está ambientado en el tema de la construcción y la edificación. Nos habla de la importancia de seguir los planos adecuados para que nuestra casa tenga los cimientos y fundamentos convenientes y no se derrumbe cuando lleguen los malos tiempos. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa, matrimonio, sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con ímpetu sobre aquella casa, matrimonio, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa, matrimonio, y cayó y fue grande su ruina. Una de las primeras cosas que nos interesa hacer es conocer el terreno sobre el que vamos a edificar nuestro matrimonio, nuestro hogar. ¿Queremos ser como el hombre prudente o como el insensato? Si edificamos sobre los valores de esa sociedad, estaremos edificando sobre la arena, y desde luego eso no es bueno. La principal de las estrategias en tácticas militares consiste en conocer al enemigo para defenderse mejor y evitar sus ataques, es decir, conocer para evitar. Veamos entonces cuál es la ética, costumbres y moralidad de esta sociedad para saber dónde no tenemos que edificar nuestro hogar, nuestro matrimonio. El pueblo donde nací tiene una hermosa playa de unos 3 kilómetros de largo. A principios de los años 70 se puso de moda como lugar de verano y muchas personas decidieron construir su casa en los terrenos que bordeaban toda la primera línea de costa. El lugar era muy atractivo y con unas vistas increíbles, pero los cimientos habían sido construidos en terreno arenoso y con el paso del tiempo algunas de ellas comenzaron a agrietarse y tuvieron que ser derribadas. ¿Sobre qué terreno estás construyendo tu casa, tu hogar, tu matrimonio? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La desvalorización social del matrimonio, edificando sobre la arena. Como familia, en ocasiones nos gusta ver una película juntos y cenar pizza. A nuestro hijo Noel le encanta acompañarla de un buen refresco. Recordamos un viernes cuando habíamos decidido tener una sesión familiar de cine pizza, pero nos faltaba el refresco para nuestro hijo. Así que decidí bajar al bar de la esquina y comprar un par de latas. Al entrar al establecimiento me dirigí a la máquina expendedora de bebidas y retiré 2 envases. Cuando llegué a casa y nada más entrar, María del Mar me dice: «¿Hueles a tabaco?». A lo que un poco sorprendido respondí: «Bueno, lo único que hice fue entrar al bar, sacar las bebidas y salir». Y desde luego era cierto, pero de lo que yo no era consciente era de que al entrar al bar
e independientemente de que estuviera o no de acuerdo con lo que allí había, viernes noche, mucho alcohol, mucho humo, yo no pude evitar el ser contaminado con parte del ambiente que allí se respiraba. Utilizamos esta anécdota para ilustrar la idea de que cuando cada lunes abres la puerta de tu casa para entrar al ambiente de esta sociedad y pasas en ella 6, 8 o 12 horas, al regresar a casa, tú no podrás evitar el estar contaminado con parte de ese ambiente, es decir, parte de la ética, costumbres y estilo de vida de esta sociedad se te va a pegar, te guste o no. Esta idea se define muy bien en el Evangelio de Juan cuando dice, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. ¿Cómo es la tierra de esta sociedad? ¿Sobre qué terreno vamos a edificar nuestro matrimonio? Vivimos en la época de la ultramodernidad, que se caracteriza por la desaparición de todos los ideales que mantuvieron en pie la sociedad moderna hasta finales del siglo XX. Las grandes utopías, la fe en el futuro y en las posibilidades del hombre han ido desapareciendo como motor impulsor, dando paso a un escepticismo generalizado y a una falta de motivación y esperanza en el futuro. Muchos jóvenes que no tienen claras sus reglas de vida o no las han recibido de sus padres, crecen en un contexto donde aprenden a vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo y a no respetar las reglas del juego. Entre otras cosas, porque sencillamente hemos roto la baraja de una ética normativa y pocas cosas a nivel ético tienen carácter de ley, asumidas y aceptadas por y para todos. Vivimos bajo lo que en filosofía se denomina ética de mínimos y ética de máximos, es decir, una ética de relativos y no de absolutos, una ética donde no hay normas y todo vale mientras no hagas daño al vecino, mínimos. Y luego una ética personal donde yo puedo tener mis valores, creencias y principios rectores, ética de máximos, pero donde dichos valores y creencias son de carácter personal y privado. Por tanto, hablamos de una ética personal que excluye cualquier elemento normativo y generalizado. Esto que aparentemente es muy progresista, pues el mundo ya es una aldea global, deriva en una relativización de todas las cosas. Cada persona es un mundo particular y la frase es, ¿quién eres tú para imponer o pretender estar en posesión de la verdad absoluta? De este modo, todo se enfoca al individuo y su realización personal. Lo importante es el individuo y no el grupo. Por tanto, lo que primero se empieza a diluir y distorsionar es el concepto de matrimonio y familia, produciéndose una trivialización del mismo. Si era indisoluble bajo la ética normativa de la Iglesia, ahora se puede disolver y cuanto más rápido, mejor. El hedonismo se ha constituido en el valor supremo a consumir y el relativismo ético, unido a la crisis global que vivimos, provoca que la mayoría de las personas viva una existencia instalada en el presente y su realidad inmediata. La falta de valores absolutos trae como consecuencia que no haya ideales que perseguir, y la falta de ideales trae falta de fe en el futuro, porque cuando el hombre y la mujer no persiguen ni anhelan nada, todo pierde fuerza y sentido. En la vida necesitamos ideales que perseguir, pues las metas y los objetivos nos retan y motivan a seguir adelante. Cuando hay ideales y sueños que perseguir, estos se constituyen en el motor que provee energía y fuerza para luchar. Eso es lo que da sentido a nuestras vidas, pues el ideal de la familia nos instala en dos de los roles que más nos realizan como seres humanos: ser esposo o esposa y padre o madre. Volviendo al concepto del hedonismo, debemos decir que el principio del placer es un resultado legítimo de la vida, pero visto como un beneficio colateral, nunca un objetivo en sí mismo. El placer es un invento de Dios y no del diablo. Veamos lo que al respecto afirma el escritor Lewis en su libro Cartas de un diablo a su sobrino. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, de Dios, no nuestro.
de los demonios. Él creó los placeres y todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que hemos podido hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado, en momentos, en formas o en grados que él ha prohibido. El problema es cuando esta ética de carácter hedonista, que apela al imperio de los sentidos, se eleva a carácter de valor supremo. Entonces no solo contamina el concepto y la praxis de la vida matrimonial y familiar, sino que llega a impregnar también nuestra percepción de la vida eclesial. El cristianismo en la cultura posmoderna se vive en muchos casos desde una perspectiva funcional y acomodada. Surge la fe emocional, promovida por la importancia del sentimiento y la herencia individualista, insolidaria y superficial de nuestra sociedad. Muchos cultos se suceden desde una dimensión festiva y real. Se busca la experiencia mística, estática, se buscan cultos triunfalistas, pero libres de compromiso. En ocasiones como auténticos espectáculos, donde solo se persigue estimular los sentidos y crear un ambiente de euforia, que en muchos casos no se corresponde con la vida diaria de sus miembros, a veces con mal testimonio personal y familiar. Hasta hace unas décadas, el enfoque de la sociedad era familiar, pero desde que el concepto de posmodernidad o ultramodernidad entró en escena, el enfoque social es laboral y de promoción personal. Hombres y mujeres inmersos en la rueda de sus responsabilidades profesionales, que sacrifican el 90% de su tiempo y energía en el altar laboral, no quedándoles nada más que las migajas para sus obras y más básicas responsabilidades de esposos y padres. Hombres y mujeres que cuando llegan a casa han consumido no solo la mayor parte de su tiempo, sino que llegan cansados y estresados, siendo más bien candidatos a cenar algo rápido y quedarse dormidos en el sofá de puro agotamiento. ¿Dónde quedó el tiempo para las buenas conversaciones, la cena juntos en pareja o familia, el ocio compartido y el acercamiento afectivo? Con todo este caldo de cultivo, no nos ha de extrañar el índice de divorcios y la violencia familiar, pues como dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ausencia de estructuras de autoridad. Una de las consecuencias de Génesis capítulo 3 es que provocó la necesidad de crear estructuras de autoridad, necesidad generada por la falta de responsabilidad que, entre otras cosas, causó el pecado. Cuando el hombre y la mujer toman el fruto prohibido, la relación consigo mismos, con Dios y entre ellos se rompe y desvirtúa con la entrada de los frutos del pecado, muerte, miedo y dolor. Cuando Dios le pide cuentas a Adán sobre si ha comido del fruto prohibido, éste acusa a Eva y ella acusa a la serpiente. La psicología del pecado está presente y ninguno quiere asumir su parte de culpa y responsabilidad. Desde entonces se ha hecho necesaria la estructura de autoridad que nos ayuda a asumir nuestros deberes y nos colocan en una sana jerarquización que nos hace a todos iguales frente a Dios, pero con distintas responsabilidades. En el plano de las relaciones de pareja, Dios establece que el hombre ha de ser cabeza, no como privilegio, sino como responsabilidad, y la mujer ha de sujetarse al hombre en las mismas condiciones. No suena muy popular hoy en día, ¿verdad? Sin embargo, en su correcta interpretación, esa es la voluntad de Dios, y en ella se dignifica tanto al hombre como a la mujer en un plano de absoluta igualdad. Las estructuras de autoridad se dan en todos los ámbitos de la vida y sirven para regular las relaciones y organizar las sociedades dentro de un orden. En las carreteras existen estructuras de autoridad, que son los policías, a los que tenemos que saber sujetarnos y obedecer para que el tráfico funcione. En los pueblos existen estructuras de autoridad, que son los
ayuntamientos necesarios para regular, advertir, ayudar, sancionar y proteger la vida de los ciudadanos. Y en las familias deben existir unas estructuras de autoridad formadas por los esposos, que se deben respeto y apoyo mutuo cada uno en sus distintos roles. Y también formadas por la pareja misma en su papel de padres hacia sus hijos. Estar bajo autoridad y obedecer, unido a estar en responsabilidad y dirigir, son los polos opuestos pero complementarios que cimentan la estructura de una personalidad estable. Hace apenas 30 años, en la mayoría de los pueblos y barrios de las ciudades, existían al menos 3 estructuras de autoridad que nadie cuestionaba y que cumplían su función: el hogar, la escuela y la iglesia. En el hogar, desde luego, no se cuestionaba la autoridad de los padres, simplemente se asumía y se obedecía. En la escuela, el maestro era don Pedro o doña Rosa, y nadie ponía en duda su posición de liderazgo ni le faltaba el respeto. En la iglesia, lo que decía la autoridad, y nunca, mejor dicho, aplicando la frase tan popular, iba a la casa de Dios. Bien es cierto que en muchos casos era una autoridad mal ejercida bajo la ley. De aquí se hace lo que yo digo y punto. Y que sobre esa premisa se han cometido verdaderas atrocidades. Pero eso no invalida el ejercicio legítimo de una autoridad equilibrada. Los nuevos modelos familiares. Toda esta convulsión en cuanto a estilo de vida y conmoción ha provocado que la aceleración en los cambios sociales haya sido vertiginosa, de tal forma que hoy en día no podemos tener una definición cerrada de familia tal y como lo hemos entendido hasta la década de los 80. Es decir, padre, madre, hijos y familia extendida, abuelos, tíos, primos. La nueva realidad social abre la puerta a numerosas formas de entender el concepto de familia, y esto al mismo tiempo plantea nuevos retos en lo que atañe a la función educativa de todos sus miembros. Hasta la década de los 80, el modelo familiar normativo era el constituido por la familia tradicional, o más exactamente por la familia natural, compuesta por los padres, los hijos y en ocasiones por la familia extensa. A partir de la revolución sexual de los años 70 y de la llegada de la posmodernidad en los 80, se producen cambios estructurales en el concepto de lo que es familia. El cambio más drástico no es un cambio de continente, número de miembros que lo forman, sino de contenido, quienes la pueden formar. No se trata de variar el número de los miembros del entorno familiar, sino de ampliar a otros supuestos distintos al de la pareja heterosexual, la propia concepción natural del concepto de pareja. Es decir, los nuevos modelos familiares se caracterizan por la pluralidad de formas de convivencia, no sujetas a ninguna restricción moral o ética. Esta nueva realidad abre la puerta a un amplio abanico de formas de convivencia familiar, con las que podemos no estar de acuerdo, pero que ya tienen carta de legalidad y por tanto debemos conocer y respetar aunque no las compartamos. Históricamente, la familia se ha fraccionado en 3 grandes ramas: familia extensa o polinuclear, formada por el clan familiar incluyendo varias generaciones, propia de la época patriarcal y de la cultura oriental, donde el padre de la familia ostenta la autoridad manteniendo la unidad familiar. Fue reduciéndose en su contenido hasta normalizarse en su concepción de familia nuclear. Familia nuclear, más reducida a padres-hijos y, si cabe, a los abuelos. Llegó con la revolución sexual de los años 70, que provocó la emancipación de la mujer y su incorporación al mundo laboral, reduciéndose de esta forma el número de hijos por familia y normalizándose las instituciones de la tercera edad u hogares de ancianos. Familias
postnucleares. Es el nuevo concepto de la familia producto de la sociedad postmoderna, donde ya no hablamos de un cambio de continente, mayor o menor número de miembros, sino de un cambio de contenido, pues se cambia la propia concepción del concepto de pareja, abriendo la puerta a otras formas de convivencia. Bajo este concepto, pasamos a enumerar los nuevos modelos de familia que hoy existen. Familias monoparentales, formadas por solo uno de los progenitores y por los hijos. No nos referimos tanto a personas que se hayan quedado viudas y al no volver a casarse no tengan otro remedio que vivir la uniparentalidad, sino a personas mayormente mujeres que deciden vivir la maternidad o la adopción sin plantearse ningún tipo de unión estable con su pareja y prefiriendo como familia el modelo monoparental. Familias reconstituidas. Aquellas parejas que se forman después de divorcios o rupturas anteriores y aportan al nuevo matrimonio los hijos habidos en sus relaciones pasadas. Familias formadas por parejas de hecho. Aquellas parejas que conviven de hecho, pero no han legalizado su situación como matrimonio, de derecho, pues de hecho conviven aunque no hayan constituido un matrimonio legalizado civil o canónicamente. Familias homoparentales, aquellas familias compuestas por parejas del mismo sexo y que ya en muchos países cuentan con la posibilidad de adoptar hijos. Familias comunitarias. Se trata de familias formadas por jóvenes que, desarraigados de su hogar o familia origen, se emancipan y viven agrupados formando lo que se llaman tribus urbanas. Familias genéticas. Familias formadas por la manipulación genética. Si la ciencia en este campo sigue su avance sin una clara regulación ética, podrían darse en un futuro cercano familias a la carta, donde los progenitores elijan las características de sus futuros hijos y donde se abra la puerta al mercado de los niños probeta, los vientres de alquiler. Todos estos nuevos modelos familiares se apartan del modelo natural y normativo que ha prevalecido a lo largo de la historia y desde el principio de la creación. Por todo ello, los creyentes debemos defender el modelo de matrimonio basado en tres premisas que debemos considerar inviolables. El matrimonio en su condición, composición y duración es un pacto heterosexual, monogámico y permanente. Aún trascendiendo la ética bíblica y desde un plano puramente antropológico, observamos que el modelo de convivencia normativo para toda civilización y cultura en cualquier época de la historia es el de una unión bajo estas tres características. Solo en épocas recientes, ese patrón ha dejado de ser el normativo, aunque sigue siendo el modelo mayoritario. En cuanto a su condición, la idea de pacto no es la de un contrato que regule los derechos de las partes, es la de un acuerdo, una alianza que vincule a ambas partes en un compromiso de libre aceptación, basado en principios de lealtad, entrega y fidelidad. El pacto matrimonial es incondicional y sancionado por Dios. Normalmente es una ceremonia pública que solemniza el nuevo estado civil, comprometiendo a las partes delante de Dios y de los hombres. Esa es su garantía y denominación de origen. En cuanto a su composición, sobre la heterosexualidad la palabra es clara desde el principio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Génesis capítulo 2 versículo 24. El matrimonio según Dios lo estableció es un asunto de hombre y mujer. Pero antes del matrimonio y en la propia creación del ser humano la palabra también es clara y excluyente. Varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1 versículo 27 y capítulo 5 versículo 2.
de forma que la creación del hombre y la mujer excluye la posibilidad de otro género biológico. La aceptación de un tercer género solo se puede admitir desde una conciencia separada de los principios de la palabra y por tanto ajena a su marco ético y reglas de vida. Sobre la monogamia, decir que en el principio y bajo el diseño original de Dios solo se contempla la unión entre un solo hombre y una sola mujer. Es cierto que la poligamia también comienza a practicarse al principio de la historia de la humanidad. En Génesis capítulo 4 se detalla el inicio de la primera ciudad fundada por Caín, al cual Dios maldice y expulsa del paraíso. En ese contexto, fuera de la obediencia y cobertura divina, tenemos la primera mención de poligamia en un descendiente directo de Caín, Lamed, quien tomó para sí 2 mujeres. Génesis capítulo 4, versículo 19. A partir de aquí se producirá una distinción entre la línea depravada, descendientes de Caín, y la línea escogida, los descendientes de Set, otro de los hijos de Adán y Eva. Génesis capítulo 4, versículo 26. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Por tanto, la aparición de la poligamia se produce en un contexto de desobediencia a Dios y como consecuencia de la separación de su voluntad perfecta. La poligamia se ha extendido solo de manera territorial y nunca ha sido practicada por más de una pequeña minoría, incluso en los lugares que ha sido aceptada por la costumbre y el derecho civil. La inmensa mayoría de la población era monógama. Las razones son obvias. No hay suficientes mujeres para que cada hombre tenga varias esposas, ni la mayoría de hombres están en capacidad de mantener más de una. Por ello, los matrimonios polígamos se dan mayormente entre los reyes, los jefes, los poderosos y los ricos de la comunidad, pero parece que normalmente se daba bajo la forma de bigamia. En cuanto a su duración, el matrimonio tiene vocación de permanencia. Es un compromiso hasta el final, hasta que la muerte nos separe. Cuando existe ese concepto de entrega total, se genera confianza y seguridad, y esto produce descanso y tranquilidad del alma. Recordamos el versículo 14 del ya mencionado Salmo capítulo 48. Porque este Dios es Dios, nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cerramos, por tanto, este apartado reivindicando el único modelo que Dios estableció para el matrimonio. Es una tesis comúnmente aceptada que la poligamia, el divorcio y la homosexualidad no son fenómenos originarios, sino originados, que aparecen en el tiempo, no como causa de un proceso creador, sino como consecuencia del principio de la depravación en el ser humano. De forma que el significado heterosexual, monogámico y permanente de la unión matrimonial no es algo que cada generación nueva pueda volver a definir libremente basándose en sus inclinaciones personales o en las políticas de turno. El significado exclusivo del matrimonio está definido por Dios y por la naturaleza única y complementaria que dio al hombre y a la mujer. Lo que Dios estableció en el marco de la creación debe ser normativo para todos los tiempos. No puede variar ni ser destruido por ninguna civilización, pues es un asunto creacional, no cultural. Consecuencias y daños colaterales. Hemos visto las características del terreno donde debemos construir nuestra relación de pareja. Si nos dejamos arrastrar por la ética normativa y el estilo de vida actual, probablemente nuestro matrimonio no tendrá muchas posibilidades de éxito. La fortaleza en cualquier relación de pareja viene determinada por su nivel de compromiso y entrega, también de sacrificio. Por ello, cuando las parejas asumen la filosofía de vida egoísta de esta sociedad, la consecuencia principal son matrimonios o relaciones de pareja inestables y de corta duración, sujetas a sentimientos y hormonas más
que a compromiso y a deseo de llevar adelante su relación, fundar una familia y dejar un legado. Esto produce graves consecuencias, a las que llamamos daños colaterales, pues no solo afectan a la propia pareja, sino también a su descendencia y aún a la propia sociedad, lanzando modelos de convivencia negativos. Veamos cuáles son estos daños colaterales. Las primeras víctimas involuntarias: los hijos. No nos cansaremos de mencionar que el valor social de la familia es innegable. No podemos disociar familia de sociedad. La familia es y ha sido siempre la célula básica de cualquier civilización, y es el primer sistema donde los niños reciben los precursores de lo que después será su carácter y personalidad. El problema es que aquellas parejas que educan a sus hijos según las claves permisivas de la sociedad ultramoderna les están aportando una educación deficiente basada en la cultura del laissez-faire, y se arriesgarán a que sus hijos no solo padezcan las consecuencias, sino que perpetúen en futuras generaciones las mismas pautas equivocadas. Bajo esta cultura permisiva y relativista de todo vale, estamos criando niños que no han aprendido en sus hogares que en esta vida todo cuesta y que hay que pagar un precio por las cosas. Niños que no han oído hablar de la palabra sacrificio, ni han aprendido los valores de la perseverancia y la constancia. Niños con tolerancia cero frente a la frustración y que cuando no pueden conseguir algo no son capaces de aceptarlo, optando por cualquier tipo de violencia. Esto también sucede cuando, bajo el falso concepto de padres protectores y amigos de sus hijos, no se les ha enseñado al niño a respetar los límites y no ha transitado por el proceso frustrante, pero necesario, de las fronteras y las normas. Llegará un momento en el que quiera probar de todo y sus acciones serán impulsivas y descontroladas. Esta falta de dominio y autocontrol es la que lleva a actitudes dependientes y a niños caprichosos, inseguros y consentidos. Remitiéndonos al apartado anterior y sin pretender menospreciar los nuevos modelos familiares que nos merecen todo el respeto, debemos decir, sin embargo, que no estamos de acuerdo con ninguno de ellos. Estamos convencidos de que el desarrollo psicoafectivo que un niño necesita de sus padres pasa en primer lugar por el aporte tanto de lo masculino como de lo femenino. Es una cuestión de alternancia de géneros. La madre es la seguridad del hogar y aporta ternura, cuidado, protección y sensibilidad afectiva, constituyendo su hijo en los primeros años una prolongación de sí misma, mientras que el padre es el puente que desteta al niño del contexto del hogar protector y lo pone en contacto con el reto del mundo exterior, aportando valores como la fortaleza, la integridad y el espíritu de lucha. El siguiente esquema les mostrará las principales fuentes maternas y paternas del suministro afectivo, adaptado por el psicólogo Daniel Gassó. Figura materna: aceptación, consuelo, ternura, compañía, seguridad. Modelo de identidad sexual femenino: percepción de identidad de emociones propias, percepción e identificación de emociones de otros. Figura paterna: aprobación, ayuda, comprensión, juego y competitividad, motivación. Modelo de identidad sexual masculino: modelo de análisis y resolución de problemas, planificación y consecución de metas específicas. Por tanto, la ausencia de un equilibrio en la alternancia de los roles de género, unido a la concepción hedonista y superficial del matrimonio, estamos convencidos de que provoca confusión y lanza claves erróneas, pudiendo condenar a los hijos a repetir los mismos patrones equivocados. Otro de los daños colaterales que sufren los niños bajo esta cultura permisiva en cuanto al matrimonio y la familia
es el divorcio de sus padres. Cuando un matrimonio se rompe, los hijos adquieren diversos significados para sus padres, pudiendo convertirse o bien en una carga que les produce sentimientos de culpa o en la única esperanza y significado a la vida de alguno de ellos, convirtiéndolos así en sus más leales confidentes y manipulando sus lealtades y afectos. Las investigaciones sobre estos casos demuestran que muchos de los niños que sufrieron la experiencia del divorcio cuando son adultos tienen problemas a la hora de enfrentar sus propias relaciones debido a la experiencia de fracaso de sus padres. Asimismo, son más propensos a padecer cuadros depresivos, presentan mayor dificultad en el proceso de aprendizaje y en general sufren más problemas que los niños de familia no divorciadas. Uno de los muchos mitos de la cultura del divorcio es que este rescata automáticamente a los niños de un matrimonio infeliz. En realidad, muchos padres se aferran a esta creencia como un modelo de sentirse menos culpables. Nadie quiere herir a sus hijos y ayuda a pensar que el divorcio es una solución para el dolor de todos. Por otra parte, es verdad que la separación libera a un niño de un matrimonio cruel y violento. Sin embargo, cuando observamos los miles de niños que mis colegas y yo hemos entrevistado en nuestro centro desde 1980 que en su mayoría provenían de matrimonios moderadamente infelices que terminaron en divorcio, hay un mensaje que es claro. Los niños no manifiestan que son más felices. En lugar de ello, afirman de manera categórica: el día que mis padres se divorciaron es el día en que terminó mi infancia. Por todo ello es bueno que nos mentalicemos de la tremenda importancia que tiene nuestro rol de padres en medio del vacío moral de nuestra sociedad. Hemos de educar y formar a nuestros hijos para que aprendan a vivir en comunidad, en sociedad. Hay que aportarles un bagaje de habilidades sociales para solucionar problemas interpersonales y capacitarles así para la vida. Han de aprender a saber aceptar y reconducir la frustración que pueden experimentar cuando les negamos algo. Tienen que aprender a aceptar que no todo lo que quieren es conseguible. Asimismo, nuestros hijos han de saber y han de diferenciar el hecho de que sus actos tienen siempre consecuencias de aprobación o de corrección, previniendo y anticipando de esta forma el que actúen siempre por impulsos. Hay que reforzar en ellos las características propias de su género para que crezcan con una identidad clara y con una autoestima adecuada. Desde estas páginas hacemos un llamado a las parejas con hijos o con deseos de tenerlos. El periodo de la infancia pasa tan rápido que es prioritario saber aprovechar nuestro tiempo con ellos, pues lo que no haces hoy quizás no lo volverás a hacer nunca. Tenemos que saber aprovechar los momentos impresionables de la niñez para inculcar en nuestros hijos los precursores de un carácter maduro y estable. Por todo ello, una de nuestras prioridades es la educación de nuestros hijos. Es que la sociedad presente no nos gane la partida influenciando relaciones de pareja inestables, donde el divorcio sea una opción más, que junto con la educación liberal de una sociedad relativista y la falta de estabilidad entre el aporte paterno y materno provoque que nuestros hijos sean las primeras víctimas involuntarias de ese camino equivocado. La violencia de género y o familiar. Uno de los daños colaterales derivados de la deficiente atención y formación en el ámbito del matrimonio y la familia es la violencia de género o violencia familiar. Si bien es cierto que la violencia dentro del núcleo familiar, violencia mayormente del hombre hacia la mujer, maltrato de los padres hacia los hijos, incluso maltrato de los hijos a sus padres, no constituye un problema moderno. También es cierto que en los últimos años el problema se ha desbocado hasta tal punto que trasciende ya el ámbito de lo privado para existir como un problema social de primera orden, que daña la salud emocional de la población y el tejido social. Asimismo, debemos resaltar que la violencia de género y la violencia familiar
no solo se limita a los actos más espectaculares o agresivos, golpes, gritos, insultos, propios del maltratador con alguna patología específica, sino que también aborda determinados comportamientos más sutiles y menos agresivos, pero que también debemos considerar como violencia. La clasificación de los tipos de violencia sería la siguiente: violencia física, demostraciones de fuerza, lesiones físicas, agresiones sexuales y otras. Violencia psicológica, descalificación verbal, rechazo o ignorancia de la persona, miedo e intimidación, omisión de responsabilidades básicas y otras. En cuanto a la violencia de género, el número de mujeres que mueren víctimas de las agresiones de su pareja ha crecido de forma alarmante en todo el mundo. Hay varios factores que han contribuido a esta realidad y que son consecuencia directa de la falta de diques morales y éticos de nuestra sociedad. En cuanto a la propia persona del maltratador, podría haberse dado un historial de malos tratos en su propia infancia, o podrían existir los celos patológicos consecuencia de su propia inseguridad personal. Pero creemos que es a nivel de la herencia cultural recibida donde se dan los mayores factores potenciadores de esa conducta. Por un lado, el hombre confunde autoritarismo con autoridad, reforzado por el vergonzoso aval de la historia donde la mujer ha estado degradada y su voluntad sujeta al marido. Por otro lado, y en muchos casos, la aparente fortaleza del macho esconde una auténtica crisis de la masculinidad, hombres pasivos y desorientados. Y es que la pasividad en extremo acaba siempre generando violencia. Citamos al pastor Marco Zapata en su dossier Guía de Acción Pastoral contra la Violencia de Género. La violencia es, en muchos casos, un intento desesperado por recuperar la supremacía perdida en el único ámbito donde puede ejercer el poder con impunidad. Hemos mencionado las muertes causadas por la violencia de género, pero no queremos olvidarnos de aquellas mujeres que desde el anonimato sufren las consecuencias psicológicas de convivir con un maltratador. Sentimientos de baja autoestima, inseguridad y miedo, que provoca en muchos casos que la personalidad de la mujer quede anulada y sometida a la voluntad del marido. Esto produce incluso sentimientos de culpa en ella, pues acaba creyendo que en realidad le da motivos al hombre para maltratarla. De forma que esta situación lleva a muchas mujeres a auténticas depresiones y crisis de ansiedad, que en ocasiones derivan en una dejadez y pasividad que les impide reaccionar, produciendo incluso dependencia hacia el maltratador y condenándola a una vida desgraciada. En cuanto a la violencia familiar, debemos mencionar que los hijos que ven a sus padres pelearse, gritarse o ejercer cualquier tipo de violencia entre ellos, lo sufren de manera especial, pues sienten como si su mundo, su estabilidad, se rasgara y rompiese, surgiendo entonces la duda y el miedo sobre la posible ruptura y separación de sus padres. Si la separación se produce en la inmensa mayoría de los casos, es como si partiéramos al niño por la mitad, ya que sus afectos y lealtades quedan divididos. En realidad es como si le agredieran a él mismo, pues él mismo es fruto de la unión entre sus padres y no de la agresión entre ellos. A este respecto, la psicóloga clínica Esther Martínez asegura: me gustaría resaltar, subrayar y poner en mayúscula que a los hijos se les mata poco a poco cuando son testigos silenciosos o en medio de su propio llanto de la violencia en su casa. Por el contrario, cuando un hijo ve a sus padres ejercitar demostraciones de afecto, besos, caricias, palabras de afirmación, se siente él mismo amado, completo, y su mundo se estabiliza. Otro aspecto importante a destacar cuando un niño es testigo de la violencia, por ejemplo, de su padre hacia su madre, es el hecho de que recibe el mensaje de que es así como se trata a las mujeres, pudiendo ocurrir que él mismo reproduzca la misma semilla de violencia en su familia futura.
En este sentido, alguien dijo muy acertadamente: lo mejor que puede hacer por tu hijo es amar a su madre o padre. Este sí sería un modelo adecuado a reproducir. La popularización del divorcio, de estigma social a signo de modernidad. Cuando en España se legalizó el divorcio hace algo más de 30 años, gran parte de la sociedad española respiraba aliviada. Parecía que los cambios hacia una sociedad más democrática y plural traían nuevos aires de renovación y frescura que ayudaban a superar el oscurantismo de épocas pasadas. La revolución sexual, el inicio de la liberación de la mujer y el auge del feminismo popularizó, entre otras cosas, el divorcio, que pasó a ser visto como una conquista social, un signo de modernidad. Por el contrario, el concepto de matrimonio para toda la vida pasó a ser visto como algo anticuado, asociado al régimen y que seguía esclavizando la libertad, mayormente de la mujer. Por ello, cuando acudimos al tema de divorcio, debemos hacerlo superando 3 prejuicios. 1. Nuestra propia historia. No podemos obviar en España la herencia del nacionalcatolicismo, que ha impregnado la mente de generaciones inculcando la idea de que el matrimonio es sacramento sagrado y por tanto el divorcio un pecado horrible que hay que condenar y un estigma social para quienes lo sufren. En la España de la posguerra se vivía una doble moral y había que guardar las apariencias. El orgullo del régimen franquista, que autodenominó a España como la reserva espiritual de Occidente, no podía consentir la posibilidad del divorcio, ni como algo normalizado a nivel social, ni mucho menos como algo legalizado a nivel jurídico o canónico. 2. El legalismo evangélico. Aún en nuestras filas evangélicas y desde algunos sectores todavía no se han conseguido superar la estigmatización del divorcio, poniendo por encima del amor y la misericordia el espíritu de juicio y la condenación. El libro de Proverbios dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué es cierto? Es que la corrección debe ser motivada por un espíritu de restauración, que es el principio rector cuando aplicamos la ética bíblica. El divorcio no es el pecado imperdonable, pero es pecado como lo es la mentira o el orgullo, y precisamente porque es pecado es perdonable y superable. 3. Una influencia contemporánea. Los extremos nunca fueron buenos, y en el otro lado de la balanza asistimos a una auténtica trivialización y banalización del divorcio, y por tanto del matrimonio en sí mismo. De este modo todo se enfoca al individuo y su realización personal, y por tanto lo que primero se empieza a diluir y distorsionar es el concepto de unión permanente que debe acompañar al matrimonio. El divorcio se vive no solo como una opción más, sino aún como un trofeo social a celebrar. Por fin el individuo libre se ha podido despojar de las garras de una unión permanente. En muchas discotecas y espectáculos nocturnos se ofrecen celebraciones de divorcio, y ese es uno de los mitos de la cultura del divorcio, pensar que se rescata a la pareja, liberándola de una vida infeliz. Por tanto, apartamos los prejuicios del legalismo bíblico evangélico, del catolicismo dogmático y de la influencia contemporánea. Esto nos despeja el terreno para abordar con objetividad el hecho de que en muchos casos el divorcio es una vía de escape, una salida rápida por la puerta trasera que evita la capacidad y la posibilidad de transitar por el proceso difícil, pero necesario, que lleve a la superación de los problemas, creando un sentimiento de fracaso por la ruptura, así como una desconfianza y falta de fe en futuras relaciones estables. La sociedad se empeña en vender el divorcio como una opción más de la liberación, sobre todo de la mujer, pero al igual que en la cultura del aborto, nadie habla del día después ni de las consecuencias posteriores.
Muchas de las mujeres que deciden divorciarse, aun aquellas con profesiones y vida laboral exitosa, se sentirán solas y frustradas cuando enfrenten sus nuevas responsabilidades y tengan que tomar decisiones sin el consejo y el apoyo de una pareja estable. Muchos hombres también se deprimen y transitan de relación en relación, acusando un sentimiento de fracaso y resultándoles más difícil establecer un nuevo hogar. En definitiva, el divorcio es otro de los daños colaterales de una sociedad permisiva, que en cualquiera de sus situaciones siempre certifica el fracaso del matrimonio. La crisis de la masculinidad y el auge del feminismo radical. El tema de la crisis de la masculinidad casi nos atrevemos a decir que no debería figurar como uno más de los daños colaterales derivados de una sociedad que ha menoscabado los cimientos del matrimonio y la familia, sino que su importancia es tal que debería ser tratado como el principio de los daños que, de no ser reparado, causará, como ya está ocurriendo, graves problemas en la identidad del hombre, en su papel de cabeza y como consecuencia en su pareja e hijos. Hablamos de una profunda desorientación, de una grave crisis de la masculinidad, de un ataque sin precedentes al corazón del hombre. La frase "el hombre tiene miedo de ser hombre y la mujer con ser mujer" no tiene bastante. Resume de forma acertada el cambio de papeles y cómo para muchos el hombre ya es el nuevo sexo débil. A este respecto, el psicólogo Sergio Sinai analiza lo que él llama las 3 P's de la masculinidad: protector, proveedor, procreador, defendiendo que el hombre está inválido al haber perdido esos 3 puntos de apoyo. Satanás es el enemigo del plan divino. Su empeño es destruir la obra de Dios a través de la iglesia y de los creyentes. Como buen estratega, sabe muy bien que para destruir la iglesia tiene que empezar por la familia, y para destruir la familia tiene que empezar por la cabeza, esto es, por el hombre. Por tanto, si profundizamos en las causas de la actual crisis de la masculinidad, debemos remontarnos al principio para observar que desde Génesis 3 y en el desarrollo posterior de la civilización hasta nuestros días, han habido a menos de 4 causas históricas que han ido favoreciendo y abriendo la puerta a la actual crisis de la masculinidad: el silencio de Adán, la revolución industrial, la cultura del macho ibérico y el auge del feminismo radical. El silencio de Adán y el virus de la pasividad. Situémonos en el contexto de la creación, concretamente en Génesis 3. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva tomó del fruto prohibido? ¿Quién pecó primero? Tradicionalmente, siempre se ha entendido que es la mujer quien peca primero al tomar la iniciativa de comer del fruto prohibido. Sin embargo, no debemos perder de vista que la advertencia de no tomar del fruto prohibido le es hecha a Adán en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17, cuando ni siquiera la mujer había sido aún creada, cargando así sobre el hombre la primera responsabilidad de advertir a la mujer de que no comiera del fruto prohibido. La Biblia de las Américas dice explícitamente en Génesis capítulo 3 versículo 6 que la mujer tomó del fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Por tanto, Adán, en lugar de asumir su responsabilidad, opta por no implicarse, accediendo además a comer con ella. En realidad, quizás la mujer fue solo un instrumento para anular al hombre. Larry Crabb, en el libro El silencio de Adán, desarrolla la teoría de que ese germen de falta de implicación y asunción de responsabilidad ha pasado el corazón de todo hombre, que desde entonces lucha con una tendencia natural al silencio, al aislamiento y a no implicarse en el hogar. La pasividad de Adán en Génesis capítulo 3 es el comienzo del fracaso de todo hombre,
que lucha con un silencio profundo, ancestral, que hunde sus raíces en la estrategia del enemigo para anular nuestra autoridad como cabezas del hogar. ¿Qué otras causas siguieron favoreciendo la crisis de la masculinidad? La revolución industrial. En la cultura judía era la madre la que educaba al niño hasta los 6 o 7 años de edad, cuando pasaba a la tutela del padre, del que aprendía el oficio familiar. El propio Jesús aprendió de su padre el oficio de carpintero. Los niños pasaban mucho tiempo con sus padres. En muchos casos, el ir a trabajar era simplemente cambiar de habitación para trabajar en el oficio familiar: herrero, platero, carpintero, zapatero, curtidor, etc. Por generaciones, así fue como vivían las familias. A pesar de la pobreza y las carencias, había cierta estabilidad. No había crisis de identidad. Los jóvenes crecían con un modelo familiar donde estaban claras las responsabilidades y roles de cada miembro. Esa sólida estructura familiar que había permanecido por generaciones, dando sentido de continuidad a las familias, se rompe con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XVIII. La Revolución Industrial cambia el patrón familiar de manufactura artesanal por las fábricas especializadas y la producción en serie. Comienzan las grandes factorías y la necesidad de trabajadores que empiezan a ausentarse de sus hogares cada vez más tiempo. Como en las ciudades había mucha mano de obra y estaban las grandes estaciones de ferrocarril para el transporte terrestre o los puertos para el transporte marítimo, las fábricas empiezan a asentarse en los extrarradios creados a su alrededor, las grandes barriadas o cinturones industriales. Más producción, más demanda, más tiempo fuera de casa, ausencia del papel paterno. El hombre comenzó a estar más ausente que presente. 200 años después comenzarían a conocerse palabras como crisis de identidad, desestructuración familiar, estrés, etc. Pasemos a la siguiente causa de la crisis de la masculinidad: la cultura machista. El franquismo y su nacionalcatolicismo acuñaron un concepto de hombría basado en la ética castrense militar. El hombre no se queja, los hombres no lloran. Ese hecho favoreció que varias generaciones de hombres llegaran a creer que necesitar a alguien, que mostrar necesidad, era visto como un signo de cobardía y una muestra de debilidad, y entonces elegían el silencio y la represión de sentimientos. La guerra civil siguió marcando esa falta de expresión emocional, pues los soldados, en el frente de batalla y como un mecanismo psicológico de defensa para poder soportar los horrores de la guerra, tenían que desconectar sus emociones y su plano sentimental. El problema es que cuando esos hombres volvieron al frente de batalla, a sus hogares, siguieron desconectados emocionalmente, reforzando todavía más la ausencia del plano afectivo. Al mismo tiempo, la aparición del fenómeno mediático de la televisión y su normalización en cada hogar favoreció que el concepto de masculinidad siguiera vendiendo la imagen del hombre duro, debido a que hemos sido educados por la cultura de ese prototipo de personajes. Hombres que tienen en común la rudeza, las pocas palabras, la acción violenta, y todos unidos por el lema: yo solo me basto, no necesito a nadie. La ausencia del papel de esposo y padre siguió marcándose, privando del afecto y la ternura que todo hombre debe dar a su esposa y a sus hijos, que a la postre reciben las mismas claves negativas sobre lo que implica ser hombre. El feminismo radical surge en los 80 con la revolución sexual y la emancipación de la mujer. Empezó siendo algo positivo y con reivindicaciones legítimas que buscaba liberar a la mujer de una opresión histórica. Un sector se radicalizó y la ira por haber permanecido oprimidas por siglos degeneró en un enfrentamiento con el género masculino y una lucha por imponerse como el nuevo sexo fuerte,
promoviendo la rivalidad de género y considerando al hombre un oponente a superar. Todo esto ha promovido el que la mujer rechace determinados aspectos de sí misma, propios de su personalidad y naturaleza femenina, para desarrollar aspectos más acordes con los hombres en un intento de equipararse o parecerse a él, sin entender que la igualdad se refiere a trato y consideración, no a condición de género, y desde luego no a adoptar las mismas pautas erróneas propias de un machismo histórico a superar, que no a imitar. Es cierto que históricamente el papel de la mujer ha estado siempre supeditado a la voluntad arbitraria del hombre y sus derechos sociales claramente recortados. Aún bajo la tradición judeocristiana y debido a una lectura legalista y manipulada del texto bíblico, la mujer ha sido menospreciada en su dignidad como ser humano y su valía como persona, lo que ha contribuido a la mayor radicalización de colectivos feministas, lo cual, aunque lo explica, no lo justifica. Todo lo desarrollado hasta ahora tiene el propósito de analizar las características del terreno donde vivimos, de la sociedad de la que formamos parte, y cómo sus postulados llevan a la desvalorización social del matrimonio, a la popularización del divorcio y a las uniones libres o de hecho, así como también hemos mencionado los daños colaterales que esto genera. Este era el terreno arenoso que acabó minando los cimientos de la casa y fue grande su ruina. Finalizamos este primer apartado donde hemos analizado las bases de esta sociedad y sus consecuencias con la lectura del siguiente poema que refleja la falta de esperanza y fe en el matrimonio de una sociedad secularizada y vacía. No te amo más. Mentiría diciendo que todavía te quiero como siempre te quise. Tengo la certeza que nada fue en vano. Siento dentro de mí que tú no significas nada. No podría decir jamás que alimento un gran amor. Siento cada vez más que ya te olvidé. Y jamás usaré la frase yo te amo. Lo siento, pero debo decir la verdad. Es muy tarde.